Hola, bienvenidos a De qué se habla a las 7 con los temas de conversación a esta hora en Colombia. Hablamos de los mineros atrapados desde la semana pasada en una mina de oro en el municipio de Neira, Caldas. El otro tema que también tiene conmovido a Colombia es la desaparición de la pequeña Sara Sofía. Sara Sofía hoy está cumpliendo 2 años y desde hace 75 días se desconoce su paradero. Y para terminar, hablaremos de turismo responsable para esta época de Semana Santa. Comenzamos. La minería en Colombia representa el 1,6% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 1,5 billones de pesos, representando además el 6,7% de la economía nacional. El año pasado este sector se vio golpeado por la caída de los precios y la emergencia sanitaria en el mundo, lo que dio como resultado una caída del 15,7% en la economía. Sin embargo, el gobierno lucha a diario con el fenómeno de la minería ilegal, que está presente en 24 de los 32 departamentos del país. Esto genera consecuencias negativas para las regalías, aumenta la violencia en los territorios y afecta el medio ambiente. Veamos las cifras, por ejemplo, de la minería en Colombia, porque según información del Ministerio de Minas y Energía, el 1,6% del Producto Interno Bruto lo produce el sector minero energético. Según el Ministerio de Minas, solo se ha explorado el 3% de hectáreas aptas para la minería. En 2020 la minería se redujo 15,7%. Colombia tiene más de 110.000 mineras pequeñas y solo 3.500 minas están formalizadas. La minería ilegal ha generado varios accidentes en el país por la improvisación de las estructuras y la falta de seguridad a la hora de desarrollar sus labores. El último hecho, de hecho, se presentó en el municipio de Neira, en el departamento de Caldas, donde hoy 11 trabajadores permanecen atrapados por una inundación en una mina de oro ilegal. Esta mina tiene una profundidad de 13 kilómetros y una longitud de 60 kilómetros de largo que está en buena parte por debajo del río Cauca. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Eduardo Chaparro, analista en temas de minería. Eduardo, buenas noches, bienvenido a De qué se habla a las 7. ¿Cómo está, doña Daniela? Muy buenas noches. Bien, gracias. Bueno, Eduardo, usted tiene muchos años de experiencia en temas de minería y también en tema de rescates. ¿Cuál es su perspectiva sobre este rescate que se está llevando a cabo en Caldas? Estando lejos del sitio de los acontecimientos es muy arriesgado y casi que irresponsable opinar. Sé que los colegas del Servicio Nacional de Salvamento Minero están haciendo el mejor de sus esfuerzos para la recuperación de los cuerpos y ojalá de los mineros vivos y entregárselos a sus familiares. Eso es una situación dramática, esa es una forma de explotación muy complicada que viene desde los siglos XVII y XVIII, se llama cúbico y no ofrece en la actualidad ningún tipo de garantías para la seguridad y salud de los trabajadores. Esa es la única perspectiva y sobre todo por su localización, la información de la cual yo dispongo habla de que es un cúbico que tiene 17 metros de profundidad, no sé cuánto es en la longitud, a nivel cuánto se tiene, y en eso yo simplemente digo que hay que tener atento en los oídos a lo que dice el Servicio Nacional de Salvamento Minero y la persona que allí esté encargada de la técnica minera de los procedimientos de salvamento. Eduardo, según esa información que usted maneja y también la experiencia alrededor de este tipo de rescates, ¿usted ve que hay alguna esperanza de rescatarlos con vida? Es tan difícil decir eso, esa es la pelea entre el corazón y la mente, porque es muy difícil en las circunstancias en las que se da esta inundación de ese trabajo minero, de esa excavación. Hace pensar que las posibilidades de vida son absolutamente mínimas. Yo no quiero aventurar ningún calificativo si murieron o están vivos, no. Simplemente hay una serie de personas atrapadas y solamente la Agencia Nacional de Minería debería ser la única autorizada para hablar de muertes o no. Pero las circunstancias son extremadamente difíciles, muy complejas
y cualquier intento tiene que ser hecho con sumo cuidado y con atención a todas las normas y sobre todo no aumentando el tamaño de la desgracia, poniendo en riesgo la vida de los socorredores mineros. Eduardo, tenemos aquí una gráfica para usted para que nos explique más o menos lo que está sucediendo y todo el tema de los socavones. Entonces, en esta mina de oro en el gráfico se presentó una creciente que ocasionó el desbordamiento del cauce y la filtración del agua al interior de la mina, que está construida a la orilla del río. Actualmente se trabaja en la construcción de un jarillón para evitar que el agua siga entrando a la mina y a través de motobombas extraer lo que hay en su interior. Yo tengo, la primera información que me llegó fue una inundación por desbordamiento del río. Esa es la primera información y ahí había alguna posibilidad de drenar y de evacuar el agua que inundó los trabajos. Pero posteriormente me han comentado algunos conocidos que lo que sucedió pudo haber sido que como trabajaron por debajo del cauce del río, es muy probable que ese trabajo en la mitad del río o en alguna parte debajo del cauce se haya fracturado, se haya colapsado y es el río el que está entrando por debajo. Si eso es así, las dificultades son mayores y drenar eso va a ser absolutamente imposible de no mediar una baja en el caudal del río. Esas son las dos alternativas. Una, la que el río creció, se elevó su nivel y cubrió y tapó la bocamina y la inundó. Y la otra es que se haya colapsado parte de lo que en la jerga minera se denomina guía, que estaba seguramente por debajo del cauce del río y eso haga de cuenta que se rompió un sifón y no se ha podido parar la llave que está drenando. Entonces las circunstancias son difíciles y yo lo único que le recomiendo a los familiares y al país y a las autoridades es que la gente del salvamento minero que se desplazó desde distintos puntos del país para atender esta emergencia pueda actuar con tranquilidad y con la serenidad que requieren estos casos, porque además, imagínense ustedes, eso es de una responsabilidad tremenda y sobre todo porque hay que cuidar la propia vida para poder llegar a donde están los demás. Eduardo, ¿cuáles son las características, nos gustaría muchísimo que nos pudiera ilustrar, de este tipo de minas y además por qué es tan difícil, digamos, el acceso a ella y por qué se hacen este tipo de minas al lado del cauce de un río como el Cauca, además por debajo de ese cauce llegan hasta allá para poder encontrar el oro? La cordillera central de Colombia es una cordillera que ha sido propicia para la acumulación de depósitos de metales en general. Entre ellos el oro y la plata. Recuerde que por los lados del Líbano en una época, hace unos 100 años, se producía plata, por ejemplo. Y el oro precolombino no viene precisamente de las joyerías. El oro precolombino es el producto de lo que en los términos de geólogos se llama la meteorización, es decir, la alteración de la roca que se descompone, libera los fragmentos de metales, en este caso puede ser de oro, y ellos por procesos erosivos, agua y la gravedad y el mismo viento comienzan a arrastrarse pendiente abajo y donde ya la pendiente deja de ser tan alta y se suaviza, entonces pierden energía y se depositan allí y son cubiertos posteriormente por nuevos materiales. Y en esa dirección entonces esos materiales son relativamente recientes, son sedimentos sin consolidar como son las playas de los ríos y entonces cavar en esos sitios es muy difícil para sostener, para evitar que se derrumben, pero que se colapsen o que se caigan las paredes. Y eso requiere un proceso de lo que se dice en minería, de sostenimiento a través de artificios de madera que se construyen para sostener la estructura. Y eso es lo que hace difícil. Y si no se tiene el cuidado suficiente y además tener vías de evacuación y vías de escape, lo que también dentro de la jerga minera llaman tambores de evacuación o tambores para establecer circuitos de ventilación. Pero en estos casos, casi siempre, en el 99% de los casos que yo conozco, la vía de entrada es la única vía de salida y entonces eso se convierte en una trampa mortal.
Sí, pues casi que realmente esto es prácticamente artesanal y por eso pues no cuentan con el aval del gobierno y por eso no son, digamos, como legalizadas. Javier García Granados a esta hora nos atiende vía telefónica, vicepresidente de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minerías. Se encuentra, de hecho, al lado de las familias en este lugar de Neira, en Caldas. Quiero preguntarle, doctor Javier, ¿cómo están atendiendo a las familias de estos 11 mineros que se encuentran en este momento atrapados? José Fernando, buenas tardes. Un saludo para todos. Entiendo que está el doctor Eduardo Chaparro con ustedes ahí también. No, digamos que la atención de la emergencia es una atención integral. La agencia obviamente se encarga de los temas técnicos referentes a la solución técnica para poder encontrar a estas personas, pero además aquí está la Cruz Roja, la Gobernación de Caldas, el municipio de Neira, y con ellos se está haciendo todo el acompañamiento psicosocial de las familias, de las personas que se encuentran desaparecidas en este momento. Entonces, esa atención la estamos haciendo directamente con esas entidades que les acabé de mencionar. Señor Javier, ¿hay alguna evolución en cuanto al rescate en este momento de los 11 mineros? ¿Se ha avanzado en algo? Sí, no, digamos que hemos estado muy pendientes del avance en la construcción del jarillón. Entiendo que ustedes algo mencionaron, por lo que les alcanzaba a escuchar aquí a través del teléfono, acerca de las características de esta explotación, una explotación que queda justo al lado del río Cauca, en una zona donde el río Cauca viene un poco encañonado, por lo tanto la topografía es supremamente agreste. Y digamos que lo que estamos haciendo en este momento es construir un jarillón que nos permita taponar o restringir el ingreso de agua a las labores inundadas para posteriormente avanzar con el bombeo, lograr un desagüe y poder ingresar a esas labores. Anoche avanzamos bastante bien, se removieron cerca de 7.000 metros cúbicos. Tuvimos un percance con una de las dos retroexcavadoras que nos estaba ayudando, lo solucionamos ahora en la tarde y el avance que teníamos ahora en la tarde era cerca de 8 metros de ancho, es decir, ampliamos la orilla quitándole espacio al río Cauca en cerca de 8 metros, más o menos como por 25 metros de longitud. Esta explotación y por la introducción escuché que hablaron de kilómetros y realmente vale la pena decir que esta es una explotación muy pequeña, consta de 4 excavaciones verticales en promedio de entre 17 y 18 metros de profundidad y la distancia en línea recta que existe entre la explotación o el cúbico más al sur respecto del último que está más al norte son aproximadamente 100 metros, con una sección de aproximadamente 2 metros de alto por unos 50 de ancho. Realmente es una explotación relativamente pequeña, no es tan grande como ustedes la mencionaban, y los avances pues que hemos tenido realmente han sido importantes en la construcción del jarillón. Sí, doctor Javier, entendemos, muchas familias en el país pues viven de lo que logran arrebatarle a la tierra y muchos de estos socavones se construyen de manera artesanal, como ya nos lo comentaba nuestro otro invitado Javier. ¿Qué estrategias se están implementando en el país para minimizar los riesgos y acabar con la minería ilegal? Porque es bastante importante pues abordar este tema. Claro, y ahí vale la pena decir varias cosas. Entonces, pues nosotros nos encargamos obviamente de la atención de estas emergencias cuando se presentan, pero estas explotaciones no autorizadas claramente que tienen unos riesgos muy importantes desde el punto de vista de seguridad. Son explotaciones expuestas a riesgos de inundación, como efectivamente, digamos, se materializó en esta explotación, riesgos de derrumbes, de atmósferas irrespirables, de riesgos de eléctricos, porque ellos utilizan unas electrobombas que sumergen, pero la gestión que hacen con esos cables eléctricos pues realmente es mínima.
y ahí también se presentan unos riesgos muy importantes. Recordemos que en el 2015 también atendemos una emergencia en esta zona, en la zona del Playón, en Río Sucio, con un número de víctimas importantes, y realmente esas condiciones de explotación son totalmente subestándar. Claramente no hay manera de que técnicamente uno pueda tener una explotación de estas en buenas condiciones, precisamente por todos esos riesgos que se tienen. Pero entonces viene el dilema que muchas de las personas que viven en esta zona del país, a orillas del río Cauca, aquí en el área de Río Sucio, entre Río Sucio y Marmato, pues devengan su sustento de lo que le puedan arrebatar, como usted muy bien lo dice, al río. Desde el punto de vista de la formalización, pues el programa de formalización del Ministerio de Minas y Energía, la agencia también, digamos que tiene en su vicepresidencia de promoción y fomento un programa muy importante para formalizar. Hay elementos desde la legislación que nos permiten llevar a estos mineros a una legalidad, y esa legalidad no solamente se trata de trabajar bajo el amparo de un título minero, sino también de buscar unas soluciones técnicas que terminen siendo rentables, que terminen siendo seguras, que terminen siendo limpias con el medio ambiente. Entonces, ese es un poco el mensaje que está ahí. Señor Eduardo, ¿por qué cree usted que no se han legalizado las más de 3.000 minas pequeñas que existen en diferentes zonas del país? Mire, doña Daniela, desde que yo comencé a trabajar en minería, ha habido programas de formalización minera y hay una serie de problemas asociados a los resultados pobres u óptimos que dan en esos programas. Del primero que me acuerdo es de 1974-76, después cuando Carbocol, al lado de la instalación del Servicio Nacional de Salvamento Minero, desarrolló el programa de apoyo a la industria del carbón, se comenzaron a hacer y se seleccionaron y se dieron desde procesos de integración, procesos de ayuda financiera, procesos de construcción de infraestructura y sobre todo un punto que es absolutamente clave, como es el de la bancarización asociada a la comercialización del producto mineral. Porque de no romper la cadena, por ejemplo, de los intermediarios, de no romper el cerramiento que el sistema bancario ha hecho del acceso a los servicios de monetización de las exportaciones de las pequeñas cooperativas, de la venta y acceso a crédito, muy difícilmente se podrá hacer un proceso exitoso, porque es que, como lo dijo el señor vicepresidente de la agencia, a quien saludo muy atentamente y me congratulo de que esté presente allá, esto demanda elementos que son costosos, las baterías, los martillos perforadores, los martillos picadores, los compresores, los ventiladores y las bombas que, como lo dijo Javier, necesitan un manejo eléctrico que sea absolutamente blindado para evitar que las chispas puedan hacer una deflagración en las atmósferas que puedan contener gases explosivos. Sí. Es decir, la minería, para bien o para mal, es un negocio que demanda mucha inversión, así sea en pequeña escala. Y ese es un nudo gordiano que hay que romper a través de programas de financiación, de acceso a crédito. Yo he sugerido, por ejemplo, y perdónenme que hable en primera persona, de la necesidad de permitir la importación libre de equipos de seguridad para que los impuestos que no se cobren abaraten el costo de los equipos de medición, de protección, etcétera. Pero la formalización es un empeño, pero sobre todo hay otra cosa que el país tiene que saber, es que no son los mismos de hace 20 años ni de hace 10 años. Permanentemente están llegando nuevas personas a todo ese tipo de explotaciones y es algo que se tiene que tener en cuenta. Se habla mucho de minería ancestral, pero de todas maneras lo ancestral implica antigüedad, pero hay personas que están llegando de manera continuada a estos sitios de exploración, o en donde se anuncia la aparición de un proyecto se bloquea y entonces vienen otras personas a tratar de desarrollar allí, como puede estar pasando en otras áreas del país. Eso es muy complicado y se necesita mucho dinero, y sobre todo porque es que, por ejemplo, el precio del oro en algún momento puede llegar a ser muy atractivo comenzar a desarrollar este tipo de labores.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Javier García Granados, vicepresidente de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería, y Eduardo Chaparro, analista en temas de minería, por despejarnos algunas de estas dudas. Y queda obviamente sobre la mesa quién responde ante esta situación. Evidentemente, estos hombres que arriesgan su vida metiéndose a este tipo de minas, pues prácticamente les llega muy poco de ese oro que recogen, y ahí es donde viene la pregunta: ¿quién responde y qué garantías tienen estas personas que arriesgan su vida? Y ahora hablemos de música, porque un día como hoy, pero en 1945, nació el cantante Eric Clapton, músico ganador de 18 premios Grammy, Daniela. A lo largo de sus 76 años, Clapton, por ejemplo, ha pertenecido a 5 bandas musicales. Y usted sabía además que uno de sus mayores éxitos es Tears in Heaven. Yo sé que sí la ha escuchado, ¿sí o no? Por supuesto. Bueno, pues esa canción, compuesta en memoria de su hijo Connor, quien falleció en 1991 en un trágico accidente. Clapton ha sido condecorado con la Orden del Imperio Británico y hace parte del Salón de la Fama del Rock. Aquí escuchemos un... Vamos ahora con Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches. ¿Qué está preparando para esta noche? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, seguimos hablando de la desaparición de Sara Sofía, esta vez por 2 razones. La primera es que hoy, 30 de marzo, está cumpliendo 2 añitos de vida, lejos, por supuesto, de ser un día de celebración. Y lo segundo es que su tía, Xiomara Galván, aseguró que recibió una llamada anónima que le podría dar un giro a toda la investigación en torno a la desaparición de la niña. Y es que indicó que un desconocido, a través vía telefónica, le indicó que la niña había sido vendida a una pareja aquí en Bogotá por 2 millones de pesos y que posteriormente fue trasladada a la ciudad de Bucaramanga, en donde precisamente fue vista en el centro de esa ciudad. Espere en minutos en RTVC Noticias toda la información que tiene la Policía Nacional sobre la supuesta estadía de la niña en Santander. Ya nos vemos. Por ahora nosotros hacemos una pequeña pausa en De Qué se habla a las 7 y ya regresamos con más. Hoy, 30 de marzo, está cumpliendo 2 años la pequeña Sara Sofía Galván, que lleva 75 días desaparecida. Hoy su familia no celebra la fecha y el país entero está en la búsqueda de la pequeña. El 19 de febrero de este año comenzó a ser difundida la foto de la desaparición de Sara Sofía por redes sociales. Una mujer aseguró que la madre de la menor le había contado que la niña había fallecido el día 28 de enero y que ella y su pareja la habían arrojado al río Tunjuelo. El 24 de febrero, Xiomara Galván, la tía de la menor, denunció el hecho ante la Fiscalía, pero solo hasta el 17 de marzo las autoridades intensificaron las labores de búsqueda de la menor. Hoy, 75 días después, la búsqueda continúa. El día siguiente del inicio de la búsqueda, la madre y su pareja fueron capturados y el 19 de marzo fueron enviados a la cárcel acusados por la desaparición forzada de la menor. Migración Colombia y la Policía Nacional emitieron diferentes alertas a nivel nacional e internacional para intentar dar con el paradero de la pequeña Sara. 196 países están siendo notificados para que con sus cuerpos policiales nos ayuden a ubicar a Sara Sofía. Hay unos países priorizados que son los que tienen frontera con Colombia, en donde estamos pidiendo que se sumen a la búsqueda de Sara Sofía. ¿Cuál es el propósito de esta circular? Cerrar todos los círculos posibles para la ubicación de Sara Sofía. En las últimas horas, Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, aseguró que había recibido varias llamadas, pero una de ellas la inquietó bastante, pues le manifestaban que la niña había sido vendida por 2 millones de pesos en Bogotá a una mujer. El caso sigue siendo materia de investigación y todo el país está en alerta. Pues José Fernando, precisamente hoy nos acompaña Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, y también está con nosotros Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás. Xiomara, bienvenida a De Qué se habla a las 7, y antes de comenzar, sepa que nos solidarizamos con lo ocurrido y que al igual que usted y toda Colombia, pues esperamos que Sara Sofía regrese pronto y con vida, y sobre todo que se le restablezcan sus derechos, porque aquí ha habido muchas versiones de lo ocurrido que están siendo investigadas por las autoridades. La más reciente, como lo mencionó José Fernando, fue una llamada que usted recibió. Xiomara, ¿qué le dijo la persona que la llamó? Hola, muy buenas noches. Sí, mira, el día lunes festivo de la semana pasada
yo recibí una llamada de una persona anónima, la cual no se identificó, era un hombre, donde me decía que no buscara a la niña muerta. Me dijo, tú eres la tía de Sara Sofía, no busques a la niña muerta, que esa niña fue vendida en la ciudad de Bogotá por 2 millones de pesos. A esa niña la tienen en Bucaramanga, por los lados del centro, y la están tratando de sacar por trocha, porque ya no la pueden sacar ni por vía terrestre ni por avión. La pueden sacar, pero la están intentando sacar. Entonces yo le insistí mucho al muchacho, yo le dije, ay ven, pero dame más información, es que es importante, por favor. Y el muchacho me dijo, no te puedo dar más información porque no te puedo dar más información y no quiero correr peligro. Y me colgó. Igual yo inmediatamente pues me comuniqué con el investigador, le pasé la información. Hasta el día de hoy que hablo de esa llamada, pues no sé, esa llamada me pareció como muy alentadora y pues como yo siempre he dicho, desde que inicié este proceso de búsqueda con mi sobrina, las versiones que está muerta, la verdad que no, o sea, en mi corazón no siento a mi sobrina muerta. Xiomara, para usted, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades desde el momento en que usted denuncia este caso? ¿Ha sido oportuno, por ejemplo, con esta llamada? ¿Usted cuándo se comunicó con ellos? ¿Tiene comunicación permanente con las autoridades para saber cómo va esa investigación? ¿Usted qué otros datos ha proporcionado? Bueno, yo he, por ejemplo, mensajes que me llegan, que la hemos visto, que la vemos aquí, por ejemplo, que se la han visto mendigando a personas venezolanas. Yo se la suministro a la policía, pero como tal información que ellos, por ejemplo, de esa llamada, yo se la pasé al investigador y pues él nunca me dijo, sí, doña Xiomara, validamos la llamada, es mentira, es falsa. Hasta el momento no me dio información. Xiomara, ¿y usted qué espera ahora? Si llega a aparecer Sara Sofía, ¿qué medidas piensa tomar al respecto o cómo piensa actuar? Bueno, lo principal, lo que voy a hacer es pedir la custodia de mi sobrina, pues con mi esposo ya hemos planeado muchas cosas, ya que yo tengo 2 hijos más, pues pedir la custodia de Sara Sofía, y pues con mi esposo estamos pensando que como Sara Sofía está registrada solo por mi sobrina, pues mi esposo dijo que él le daba el apellido y que pues continuar con el proceso de Sara Sofía. ¿Usted ha tenido comunicación con su hermana que está en la cárcel en este momento? ¿Está retenida? No. Sí, yo intenté, he ido 2 veces a hablar con ella, pero pues inicialmente ella no ha querido hablar conmigo. El fin de semana fuimos, mi otra hermana vino, yo tengo una hermana que vive en Bucaramanga, ella vino, pero no fue posible el domingo verla por el tema de la pandemia, ya no estaban recibiendo visitas. Entonces, como tal, desde que ella está en la cárcel, no hemos tenido contacto con ella. Xiomara, las autoridades hasta el momento no han entregado una recompensa por quien dé información para poder encontrar a Sara Sofía. ¿Qué le han dicho las autoridades al respecto? Porque eso no ha pasado. No sé por qué, yo ya le he hablado con la fiscal, yo le he dicho, fiscal, ¿por qué no dan una recompensa? Así sea para saber las 2 versiones, cualquiera va a hablar, porque yo veo que por un bandido ofrecen recompensa y por mi sobrina no, y ya lo he dicho mucho en los medios de comunicación, que así sean 2, 3, 4, 5 millones de pesos, darlos en recompensa a ver si de pronto alguien entrega a mi sobrina, que yo estoy más que segura que a mi sobrina alguna persona la tiene, mi sobrina no está muerta. Xiomara, ¿cómo era su relación con su hermana? ¿Usted cree que ella también es víctima de esta situación? Yo pienso que sí, que ella es víctima, tanto mi sobrina como mi hermana fueron víctimas, cayeron en las manos de ese señor Nilson, que no es nada bueno, y la verdad que mi hermana también en estos momentos sería una víctima, pero pues nada justifica lo que ella de pronto haya hecho con mi sobrina. Claro, porque es que es realmente bastante complicado. Una pregunta, Xiomara, ¿quién es el hombre que acompaña a Xiomara y cómo comienzan una relación? Porque me gustaría conocer un poco más los antecedentes de esta relación y cómo ella se vincula con él sentimentalmente. A Carolina. Bueno, Carolina, desde que Sara Sofía nació con nosotros, mi hermana vivía con nosotros, o sea, Sara Sofía nace en mi hogar. Bueno, continuamos el proceso con Sara Sofía. El año pasado mi hermana decide irse de la casa. Mi hermana dice que ella se quiere ir de la casa, que ella quiere, pues se va a ir a vivir con una amiga, que ella pues ya quiere hacer su vida por afuera. Don Nilson nos manifiesta de que ella conoció a mi hermana a mediados de noviembre, que ella la conoció, que mi hermana estaba buscando trabajo y que él amablemente le ofreció su casa para que viviera. Hasta ahí yo no sabía de don Nilson, o sea, nunca mi hermana lo llevó a la casa, yo nunca lo conocí.
Hasta el momento en que pues ya empezó a buscar a mi hermana y a mi sobrina, es que doy con don Nilson. Pero pues ella sí me había manifestado que estaba trabajando en la casa de un señor y que cuidaba a unos niños, que sería don Nilson. Xiomara, ¿y Nilson quién es? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? Bueno, inicialmente yo lo conocí ahorita, como les digo, anteriormente no tenía ningún conocimiento de él. Cuando yo lo conocí, lo que él manifiesta es que él es padre soltero de 4 niños, los cuales tiene la custodia él, que trabaja como descarga fruta en el sector de abastos, que ese era el oficio que él realizaba. Y que pues sí, que él amablemente le había ofrecido la vivienda a mi hermana para que él trabajara con él y le cuidara a sus niños. Y que pues en esa convivencia ellos habían terminado siendo pareja. Entonces eso es lo poco que yo sé de Nilson. De Nilson yo no sé más de la familia de él, no sé, pues había dicho que la mamá de los niños, que él había asumido la custodia, porque yo le dije, ¿cómo usted tiene la custodia de los niños? ¿Dónde están las mamás? Entonces me dijo, no, la mamá se los entregó al ICBF y yo cogí la custodia, los niños me los entregaron a mí. Y pues sí, su hermana vino a vivir conmigo, trajo la niña, pero pues en el momento en que lo encontré, lo que me dice es que él ya no vivía con ella, que mi hermana se había ido también de ahí. Xiomara, llevamos ya 75 días en la búsqueda de Sara Sofía, hay muchas versiones al respecto. Esto pues hace pensar que alguien está mintiendo. Para usted, ¿quién está mintiendo? Para mí los dos están mintiendo, pero yo pienso que mi hermana está manipulada por Nilson. O sea, que en sí la verdad de todo la sabe Nilson, de realmente qué fue lo que pasó con mi sobrina. Pero pues mi hermana está manipulada por él, o no sé, apego emocional, enamorada, amenazada, no sé. Y no quiere decir la verdad porque pues, no porque ella me lo haya dicho a mí, pero por ejemplo la primera persona que me contacta y da mi información de mi hermana, ella me dice que mi hermana siempre le manifestó de que Nilson y ella tenían una promesa. Que Nilson y ella tenían una promesa, la cual ninguno de los dos, o sea, podía decir absolutamente nada. Y que Nilson le había dicho a ella que no se preocupara, que si ella la llevaban para la cárcel, él no la iba a dejar sola, que él siempre iba a estar pendiente. Entonces yo pienso que de pronto por eso es que dicen tantas versiones, como para tratar de derivar la investigación y que pues nunca se dé qué realmente fue lo que pasó con mi sobrino. Xiomara, permítame, ya volvemos a conversar con usted. A esta hora se enlaza y se une a esta conversación Carolina Piñeros, directora de Red Papás. Muchas gracias por estar con nosotros. Mire, cada tanto, Carolina, un caso como el de Sara Sofía nos pone a hablar y a preguntarnos qué estamos haciendo por nuestros niños en el país. ¿Realmente estamos haciendo lo debido? ¿Usted qué opina? Pues muchas gracias, José Fernando, Daniela, y de verdad oír a la tía de Sara Sofía, pues para ella y toda la familia realmente también un gran abrazo. Yo creo que en Colombia no estamos cumpliendo a cabalidad el artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son prevalentes. Es impensable esto que está ocurriendo con ella, pero es, como ustedes bien lo dicen, algo que están viviendo también, y hay muchas tragedias, y más en estos momentos con el COVID, que son absolutamente invisibles a los ojos de los ciudadanos. Entonces sí creo que es muy importante que entendamos que esto de que los derechos de los niños son prevalentes tiene que ser una realidad, y tenemos que movernos a hacer cosas diferentes. Tenemos muy poca información de lo que ha pasado en el año pasado con todos los derechos que se han vulnerado de las niñas y de los niños, y incluida el cierre de los centros de desarrollo infantil, de las instituciones educativas de manera tan prolongada. Entendamos que para muchas niñas y niños estos espacios también son espacios de protección, espacios protectores, y pues definitivamente los han perdido. Y en este momento no tenemos una idea del tamaño de la tragedia que están viviendo como Sara Sofía muchas niñas y niños colombianos. Así es, Carolina, este es solamente uno de muchos casos de abuso contra los menores de edad en nuestro país. Entonces aquí yo creo que la pregunta es, ¿qué nos está pasando como sociedad? Porque es que
Este se hizo visible por diferentes temas, pero desaparecidos, niños y niñas desaparecidos, hay millones. También niños y niñas maltratados, hay millones. ¿Qué nos pasa como sociedad? Miles. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Esto viene de un tema también familiar? Sí, Daniela, tiene que ver mucho también con las lógicas de la familia, pero yo creo que hay que entender que el tema de la protección de las niñas, los niños y los adolescentes es un tema de corresponsabilidad. Y si bien la familia es el primer responsable, es clave entender que cuando la familia, por A, B o C motivo, no puede responder, tiene que ser el Estado y el resto de la sociedad quien responda por ellos. Xiomara, entiendo que... Sí, Xiomara, entiendo que usted tiene, vamos a regresar a esta hora con la tía de Sara Sofía. Xiomara, usted pues sé que tiene, por supuesto, por sangre una relación profunda con su hermana. No sé cómo sean los antecedentes en su relación, pero ¿cree que su hermana sería capaz de vender a su hija por necesidad o de hacer las versiones que ha contado a las autoridades? No, de mi hermana no. Si ella lo hizo ya influenciada por Don Nilson, pero no, mi hermana, ella sí mostraba descuido por la niña, pero o sea, no cumplía su rol de mamá. Pero, por ejemplo, ahora que yo me entero de que supuestamente ella le pegaba a la niña, de que la metía a la ducha, o sea, no sé si en medio de la desesperación, en la vida que estaba, pues eso también conlleva muchas cosas, ¿no? Pero usted que a veces visitaba, usted que a veces visitaba a su hermana, ¿nunca le vio un gesto hacia la niña? No. ¿Nunca le vio algunas lesiones en el cuerpo a la bebé? No, señor, es que mi hermana, o sea, la niña siempre vivió con nosotros, o sea, siempre mi hermana y la niña estuvieron con nosotros. Mi hermana solo la sacó ese fin de semana y no volvió a traer más la niña. Pero viviendo en mi casa yo no puedo decir que Sara Sofía, que mi hermana la maltrataba, que mi hermana le pegaba, no. Sí hubo desapego, sí había como un desapego hacia la niña, pero era, por ejemplo, que ella era descuidada con la niña, no estaba pendiente, pero que yo diga que en mi casa y mi hermana nunca se le vio y ella quería a su niña. Ella quería, por más que hacia ella demostraba de que la niña la quería a ella y ella a la niña, pero no era como ese apego de la mamá que siempre se aferra a sus hijos, de que prevalece por encima de todo, más ella que era mamá soltera. Yo siempre le recalcaba eso, yo le decía, Carolina, pero es que tú eres mamá soltera, Sara Sofía no tiene papá, Sara Sofía necesita doble protección, porque en estos momentos usted es la mamá. Era como ese desapego, pero no sé ahorita en la situación. Don Nilson dice que mi hermana no quería devolver la niña, que él no tenía trabajo, que mi hermana le quería achacar la responsabilidad. Pues no entiendo, de pronto en ese ámbito que ya mi sobrina llegó a vivir, no sé qué pudo haber pasado. Xiomara, pues muchísimas gracias por habernos dado este tiempo y de verdad que esperamos que Sara Sofía aparezca pronto y aparezca bien y sana. Igualmente, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en De Qué se habla a las 7. Nosotros, señora, por supuesto, estaremos, muchas gracias a las dos, estaremos atentos a esta noticia en desarrollo. Seguiremos, por supuesto, en nuestras emisiones haciéndole seguimiento a la investigación por parte de las autoridades. Y esto casi que se ha vuelto un tema personal, sobre todo de los que somos padres. Sara Sofía es la hija de toda Colombia en este momento. Vamos a la sala de redacción de RTVC Noticias con Diana Gómez, quien nos tiene un avance sobre el informe especial de esta noche en la emisión central. Hola Diana, ¿qué tal? En nuestra emisión central de RTVC Noticias no se pierde el segundo informe del Bronx, que pasó tras 5 años de su operativo. Conoceremos los detalles y los protagonistas. 8 de la noche, RTVC Noticias conectados 24/7. Vamos a una pausa y ya regresamos en De Qué se habla a las 7. Regresamos a De Qué se habla a las 7, un momento que quedará fijado a partir de hoy en la memoria. Comenzó el relevo de la antorcha olímpica en Fukushima, Japón, dando comienzo a un extenso recorrido que concluirá en julio. Las encargadas del primer relevo fueron las integrantes del equipo femenino de fútbol de Japón, ganadoras de la Copa del Mundo en 2011. La llama pasará durante estos 4 meses por las manos de cerca de 10.000 atletas en 47 lugares de Japón y terminará con el encendido del pebetero en la ceremonia de apertura de los Juegos en Tokio el 23 de julio.
Y ahora sí vamos a concentrarnos en de qué se está hablando en Colombia, porque por supuesto de la llama olímpica se está hablando en el mundo. Llega Semana Santa y para muchos es época de recogimiento y oración, pero para otros momento de descanso y diversión y de búsqueda además del campo, del paisaje, etcétera. Una de las mejores semanas para el sector turístico en el país, que se ha visto afectado desde el año pasado por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en el planeta. Sin embargo, con el inicio de la vacunación y la reactivación económica, el sector fortalecerá la sostenibilidad y formalización del turismo en el país. Según cifras del DANE, los ingresos de las agencias de viaje disminuyeron un 70,4% en 2020. Sin embargo, desde el proceso de reactivación económica en el país, algunas de las regiones han empezado a adaptarse, tomando varias medidas para minimizar el riesgo, evitar la propagación del contagio y también contribuir a la construcción de un turismo responsable. Ofrecer espacios abiertos, controlar los aforos en zonas comunes, desinfectar los espacios compartidos y mantener también las medidas de bioseguridad e implementar tecnología en temas como la carta de los restaurantes, pues son algunas de las cosas que han facilitado que los turistas se sientan seguros a la hora de viajar. Y eso ha hecho que se logre nuevamente una ocupación hotelera en ciudades como Santa Marta del 58%. Sin embargo, la presencia de la alta informalidad turística y el desorden que hemos visto de los turistas ha generado el aumento de contagios en lugares del país como Santa Marta, provocando, además de desorden social, una crisis sanitaria que tiene a la ciudad al borde del cierre total. Miremos también lo que pasa en Cartagena en el siguiente video. Imágenes en estas playas, por supuesto, es cómo mediar la necesidad económica con la necesidad de la gente de viajar, de estar al aire libre después de todo este tiempo que hemos estado en confinamientos, en cuarentenas, en dificultades. La salud mental también es bastante importante, pero la economía, mucha gente ya nos va a decir el presidente de Cotelco cuántas personas viven alrededor del turismo, de la hotelería, etcétera, pues necesitan que más turistas lleguen a estos lugares maravillosos de nuestro país, pero es que no se están cuidando y eso es lo que realmente pues, nos preocupa a todos. ¿Cómo lograr que el turismo sea ordenado y responsable sin estar expuestos al contagio? Un tema bastante complicado. Para hablar sobre este tema, pues nos acompaña Gustavo Adolfo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. Señor Toro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo se ha preparado el sector turístico para recibir a los miles de viajeros durante esta Semana Santa? ¿Qué tal? Buenas noches, José Fernando. Buenas noches, Daniela. Bueno, en el caso de la hotelería, nosotros hemos creado hace ya varios meses, desde hace casi un año, el sello Cotelco Juntos contra el COVID, precisamente para incorporar a los turistas en este reto que tenemos todos los colombianos y es superar la crisis del COVID. Como usted señalaba hace un momento, pues no basta simplemente con que los hoteles tengamos unos protocolos de bioseguridad totalmente alineados con las normas que ha emitido el gobierno, sino que los turistas se sumen a esa iniciativa. De allí el nombre del sello que Cotelco ha creado, Juntos contra el COVID, para involucrar a los turistas, para enviarles un mensaje en el sentido de que esta es una responsabilidad compartida. Todos tenemos que participar en el control de esta enfermedad, seguir las indicaciones que mandan los protocolos de bioseguridad y, por tanto, usar el tapabocas, tener el aislamiento social que se nos ha recomendado y el lavado de manos, que son tal vez las tres iniciativas más importantes para mantener a raya la pandemia. Una cosa es el protocolo y otra pues es hacerlo cumplir. ¿Cómo se va a manejar este tema para poder evitar los riesgos que se vienen a bordo con Semana Santa? Tenemos dos escenarios, Daniela. Uno es los espacios públicos en las ciudades, donde las autoridades son las que tienen que estar pendientes del cumplimiento. Allí la fijación de aforos, por ejemplo, en las playas es muy importante. En el caso nuestro de los hoteleros, pues tenemos unos protocolos que le comunicamos a nuestros huéspedes en el momento en que se registran en nuestros establecimientos y, por supuesto, estamos velando al interior del hotel que esos protocolos se cumplan. Claro, es que es bien complejo porque el tema, Daniela, porque es que comparten tanto los turistas que compran legal
y que dentro de sus hoteles les están dando constantemente todas estas recomendaciones, como los turistas que llegan a esas mismas playas y que compran ilegal y que de pronto en el lugar donde se están hospedando no les están reiterando la necesidad de que estén cuidándose. Invierten en campañas pedagógicas que son por supuesto muy necesarias, pero aún así la gente pues hace casi que caso omiso a ellas y relajan sus protocolos de cuidado. ¿Usted cree que, por ejemplo, ayudaría mucho contemplar unas sanciones económicas para garantizar la protección de todos? Bueno, digamos que la indisciplina social que hemos visto en estos últimos tiempos, pues es muy difícil. Yo creo que tenemos que lograr una pedagogía donde la gente entienda que es su responsabilidad y que en sus manos está, como dice la campaña, prevenir el contagio. La verdad es que es muy difícil tener un policía para cada colombiano, eso es imposible. Los colombianos tenemos que tomar conciencia, entender que la seguridad es una responsabilidad compartida, que el que no usa el tapabocas está poniendo en riesgo al resto de la ciudadanía, que quien no sigue las instrucciones sobre el alejamiento social, pues está poniendo en riesgo a las personas a las cuales está cerca. Así que yo creo que tenemos que trabajar en un tema pedagógico para que los colombianos interioricemos que es una responsabilidad compartida y que por supuesto la seguridad de los demás también depende de nosotros. Señor Toro, pues se habla de este trabajo, de que los ciudadanos tienen que interiorizar también todos estos protocolos, todas estas campañas, pero es que lo hemos visto muchas veces y no hay como una evolución, no hay un entendimiento por parte de los ciudadanos. ¿Será que necesitamos medidas más estrictas? Porque hay quienes los cumplen, lo vemos con el tapabocas y respetan las distancias, pero la gran mayoría no. Entonces nos hace falta quizás aplicar unas sanciones económicas o medidas más fuertes, aparte de las educativas, para lograr la protección de todos. Hay unas medidas que están contempladas en las normas. Ustedes saben que las medidas de bioseguridad son medidas sanitarias de orden público, digamos, es decir, incluso puede originar un proceso penal. Una persona que no cumpla las normas puede ser procesada por poner en riesgo la seguridad ciudadana. Así que no ha bastado incluso esa amenaza para que la gente cumpla. Yo creo que tenemos que generar una pedagogía para que la gente finalmente interiorice esta responsabilidad. No es fácil, por supuesto que lo hemos visto, pero yo no diría que la gran mayoría de los colombianos incumplen. Yo diría que hay una gran minoría de colombianos que todavía no han entendido que es una responsabilidad de todos lograr minimizar el riesgo del contagio. Sí, doctor, claro que eso, usted habla de minoría, pero lo que se ve en las imágenes Sí, que les vamos a exacto. mostrar a continuación, pues realmente se ve, es una mayoría, sobre todo los que están en las playas, que relajan los cuidados, que no tienen en cuenta las recomendaciones básicas que hace el gobierno y las entidades, las autoridades alrededor de este tema, y pues es bastante complejo ese control. Y ustedes, que son, digamos, quienes reciben a todos estos turistas, entiendo que ustedes también pues tienen esa obligación y esa responsabilidad de llamar la atención, pero es muy difícil controlar esto ante tanta gente que está llegando, por ejemplo, a Santa Marta, a Cartagena y a diferentes sitios turísticos. Y hablemos, usted habla de responsabilidad, pues lo invito a que hablemos del turismo responsable. ¿De qué se trata el turismo? ¿Cuál es el compromiso de Cotelco y además los deberes de los viajeros? Bueno, cuando hablamos de turismo responsable, hablamos de un turismo que sea respetuoso del medio ambiente, un turismo que sea mucho más cercano con las comunidades, un turismo que respete las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad. Así que hoy que estamos hablando, digamos, estamos viviendo esta pandemia, pues se ha puesto de manifiesto la necesidad de que ese turismo sea efectivamente responsable. Se acaba de expedir la ley 2068, que es una ley que modifica la Ley General de Turismo, que contiene algunos elementos muy importantes relacionados con este tema. Uno de ellos tiene que ver con la definición de capacidad de carga y con la necesidad de definir capacidades de carga para los atractivos turísticos. El turismo puede ser una herramienta muy importante de desarrollo y de sostenibilidad, pero también puede ser una herramienta muy importante para acabar con los atractivos y para terminar perjudicando los ecosistemas. Así que la decisión es nuestra. ¿Qué queremos? Queremos preservar el medio ambiente, queremos dejar para las próximas generaciones los recursos más o menos conservados, o queremos acabar con la naturaleza y con el entorno. Esa es una decisión que tiene que tomar la humanidad. En el caso del turismo, Colombia ha dado unos pasos importantes
para hacer un turismo más responsable y sostenible. La ley contempla algunas iniciativas y yo creo que es una responsabilidad de todos los actores, los hoteleros, los agentes de viaje, los guías de turismo, los transportadores, todos los que participamos en la cadena del servicio, de ir incorporando estas medidas de turismo responsable y de generar conciencia en los turistas acerca de la importancia de tener un turismo que sea lo menos lesivo al medio ambiente. Bueno, ahí en los videos nosotros vemos playas principales, Cartagena, Santa Marta, pero también es cierto que hay muchos ciudadanos que deciden viajar a las regiones, al campo, a esos sectores que de alguna manera son más vulnerables y corren el riesgo pues, de contagiar a quienes viven en estas zonas rurales. ¿Cómo generar conciencia tanto de quienes los reciben, de pronto de estas personas que no tienen una magnitud real de lo que está pasando, tanto de los viajeros que llegan a las zonas rurales? Pues las autoridades han tomado una serie de medidas para minimizar el riesgo de contagio. Es claro que no se ha eliminado en la pandemia. El mensaje que ha mandado el gobierno es que la pandemia continúa a pesar de la vacunación. Los colombianos tenemos que tener claro que tenemos que cuidarnos y que tenemos que cumplir con esos protocolos. En el caso de los destinos, pues los destinos han tomado previsiones. Ustedes saben, ha habido restricciones para el uso de la playa. En algunos casos se han tomado medidas de toque de queda y de ley seca. Y nosotros los hoteleros, por supuesto, estamos muy comprometidos con que en nuestros establecimientos y en el destino en general se incorporen estas medidas de bioseguridad para que haya el menor riesgo posible de contagio. Bueno, pues esto está en las manos de todos. Los hoteles se han preparado para recibir a todos los viajeros, el sector turismo está preparado para recibirlos a todos ustedes, pero ustedes también tienen una gran responsabilidad viajando, como lo decía Daniela, a las regiones, viajando a diferentes partes de nuestro territorio nacional para prevenir que estas personas se queden con el virus y que el tema que el año pasado era complejo y sigue siendo complejo en las ciudades principales, pues no pase ahora al campo, porque ahí sí sería algo bastante desastroso. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco, muy amable. Con mucho gusto, José Fernando y Daniela, un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, pues ahora hablemos de mujeres que hicieron historia en el cine, no solo por su capacidad, pero también por su capacidad actoral, aclaro, sino por sus escándalos. Este mes se cumplieron 10 años de la muerte de Elizabeth Taylor, la diva del cine, quien comenzó en la actuación a los 10 años. Los amores de Taylor fueron siempre signados por el escándalo. Su primer marido fue el magnate hotelero Conrad Nicholas Hilton. Luego vinieron Michael Wilding, Mike Todd, Eddie Fisher, por quien se convirtió al judaísmo, y Richard Burton, con quien se casó 2 veces. También está John Warner y su último esposo fue Larry Fortensky. Datos curiosos para concluir esta emisión de qué se habla a las 7. Y a esta hora regresamos a nuestra sala de redacción. Allí se encuentra Jairo Patiño. Jairo, muy buenas noches. ¿Qué tendremos hoy en nuestra emisión central? Hola Daniela y José Fernando, regresamos aquí a la redacción de RTVC Noticias porque efectivamente nos preparamos para nuestra emisión central. Bien, además de los avances que ya veíamos con nuestros compañeros, también estamos preparando algo sobre este insólito hecho de policía, un robo al episcopado. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que se llevaron? Eso se los estaremos contando en apenas unos minutos. Y por supuesto, les tengo información de deportes con Vanessa desde Medellín, porque hay preocupación en la selección Colombia. Se lesionó David Ospina. Y en los bloques culturales de Laura Galindo, que ya sabemos nuestros televidentes esperan cada noche, pues vamos a hablar hoy de Natalia Lafourcade, quien va a conectar ahí un tema de música con la poesía de nadie menos que Alfonsina Storni. Yo sé que es un tema, esto de Alfonsina y el mar, que les encanta a nuestros televidentes. Es todo por el momento desde la redacción de RTVC Noticias. Preparamos nuestra emisión central. Continúen ustedes allá en ¿De qué se habla a las 7? Estaremos atentos hasta aquí. ¿De qué se habla a las 7? Hechos, datos y personajes que nos ponen a hablar. No se vayan porque ya viene nuestra emisión central. Feliz noche.